Aunque ya sabemos cómo podemos crear nuevas tablas o conjuntos de datos en SAS, vamos a ver ahora las opciones que tenemos para combinar estas tablas y crear otras nuevas que den respuesta a nuestras necesidades. Suele ser muy habitual, por ejemplo, que tengamos en nuestra empresa información de clientes de distintas ubicaciones geográficas, por ejemplo, y que nos interese agregar toda esta información en una única tabla que contenga lo relativo al total de nuestros clientes. Así, lo que estaríamos haciendo es concatenar estas tablas, es decir, pegarlas unas debajo de otras, acumulando la información de todas ellas. Esto lo hacemos en SAS, como ya sabemos, con un sencillo dataset con el que ya estuvimos practicando en los ejemplos de las variables de animales. También suele ser muy habitual que tengamos en distintas tablas información a distintas cuestiones que afectan a nuestra empresa. Podemos tener, por ejemplo, una tabla con la información relativa a nuestros clientes, donde tengamos, por ejemplo, su DNI, su nombre, su dirección, su edad, sexo, etc. En otra tabla podríamos tener, por ejemplo, la información relativa a las ventas que hayamos realizado en un determinado periodo, donde figurarían variables como el producto o los productos que ha adquirido un cliente, la fecha y la hora de la operación, el importe, por supuesto también el indicador de qué cliente ha realizado la compra, que podría ser, por ejemplo, el DNI. También podríamos tener en otra tabla, por ejemplo, la información relativa a nuestros productos. Si suponemos que somos una librería online, tendríamos aquí para cada referencia que vendemos el nombre del libro, el autor, la editorial, el precio de compra, el precio de coste, etcétera, etcétera. Un poco esta podría ser la estructura de las tablas de nuestras bases de datos. Lo lógico y más eficiente sería precisamente tener la información así dividida en distintas tablas, porque cada una de ellas tendría información que afecta solo a algunos de estos elementos. Es decir, no tendría sentido, por ejemplo, que a cada cliente le asociáramos también un escritor, porque un cliente puede comprar libros de distintos escritores, ni que a un cliente le asociáramos un precio, por ejemplo. Pero también es cierto que a veces suele ser necesario combinar toda esta información en una única tabla para poder conocer, por ejemplo, el importe total de las ventas que ha realizado un cliente. Podríamos querer conocer el tipo de libros que más consume frecuentemente un cliente o al contrario, es decir, para un tipo de libro concreto, qué perfil de cliente suele adquirirlo con mayor frecuencia. Para poder hacer algo así, lo que tendríamos que hacer es combinar la información que figuran en estas tres tablas. La información de clientes y la de ventas, por ejemplo, la podemos relacionar sencillamente a partir del DNI del cliente y tendríamos algo así como una tabla de clientes por ventas donde tendríamos agregada toda esta información. La información de las ventas con los productos también la podríamos relacionar a partir de una variable como podría ser, por ejemplo, el código de producto. De esta forma, podríamos crear una supertabla en la que figurara cruzada tanto la información de clientes como de ventas como de producto. Nos referimos a este tipo de acciones que acabamos de hacer ahora como combinar tablas. Y para ello, en SAS lo podemos hacer con un paso merge que veremos más adelante en los próximos vídeos. En resumen, cuando hablamos de concatenar tablas, estamos hablando de ponerlas unas debajo de otras, digamos, de acumular o de pegar la información de unas y de otras, por decirlo de algún modo. Estaríamos hablando un poco de combinar las tablas de forma vertical, digamos. Mientras que cuando hablamos de combinar tablas, a lo que en SAS también solemos llamar mergear, por aquello del paso merge del que os hablaba, en realidad estamos pensando un poco en pegar las tablas de forma horizontal, digamos, a partir de alguna variable que haga de eje entre ellas. Ahora que entendemos claramente la diferencia entre concatenar y combinar tablas, vamos a ver más en detalle cómo lo haríamos en SAS.